Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Quien quiera que sea que se encuentre al otro lado escuchando. Queridos gatos locos, dado que este capítulo forma parte de una serie, la primera del podcast, iniciaremos destripando el capítulo anterior. Por tanto, si no están al día con la trama, es preferible no escuchar aún este capítulo. Sobre advertencia no hay engaño. Previamente, en los bosques de Uppsala. Julio, tras dejar internada a Elena, vuelve a su departamento, deseando encontrar, al abrir la puerta, una segunda oportunidad que obviamente no se le concede. Se va a meter a la ducha y al verse al espejo, entra en una serie de reflexiones deprimentes sobre su cuerpo, sobre su vida sexual y sobre el modo en que el silencio y la distancia se fueron instalando entre Elena y él. Cuando está por meterse a bañar, alguien toca a la puerta. Es el portero que supuestamente está ahí a las 2 de la madrugada para regresarle la silla en que bajaron a Elena y que Julio dejó en la calle. En realidad, Julio cree que ha sido enviado por los vecinos para averiguar lo ocurrido. Julio no suelta prenda. El portero se va y de inmediato Julio se arrepiente, porque recuerda que cuando la vecina de su infancia se lanzó por el balcón, aquellos otros vecinos inventaron historias terribles alrededor de Manolo, el viudo, y teme que hagan lo mismo con él, no solo para llenar el hueco de la curiosidad y el vacío de sus patéticas existencias, sobre todo para poner distancia entre ellos y la posible realidad de Elena. Julio nos cuenta cómo se rompió la relación entre su madre y él tras el suicidio de la vecina, y los motivos por los que, alcanzada la edad propicia, se fue de casa para nunca más volver. Tras salir de la ducha, cree ver asomado en el espejo al niño que fue y suelta contra este, es decir, contra sí mismo, una retahíla cargada de dolor y rencor acumulados. Entonces, se da cuenta que él ya no es ese niño y que ahora, siendo adulto, no tiene y no puede quedarse de brazos cruzados. Lo primero que debe hacer, si es que quiere encontrar soluciones, se dice, es comprender los motivos que llevaron a Elena a su intento de suicidio. Bajo pretexto de buscar una nota suicida y justificándose en un ataque de pánico, Julio desbarata el departamento. Y mientras lo hace, reconoce sentir cierta vengativa satisfacción. En mitad del desbarate siente una tirantez en el pecho. Cree que va a tener un infarto y pierde el conocimiento por 9 horas. Apenas retorna, se preocupa por lo que pueda ocurrir durante su ausencia en su trabajo, pero se reconoce incapaz en ese momento de hacer nada al respecto. Arrepentido del desastre que causó en el departamento y temeroso de que Elena encuentre la casa así, se pone a intentar ordenar y reparar el estropicio. Al supuestamente terminar, sale a la calle y empieza a caminar sin rumbo. Mira la desolación, la soledad, el vacío en los rostros de la gente que cruza. Sin darse cuenta, sus pasos lo conducen hasta el edificio de su infancia y se convence de que debe buscar a Manolo y preguntarle cómo hizo para reconstruirse tras el suicidio de su esposa. No obstante, en mitad de la calle encuentra a un Manolo distinto al que le gustaría encontrar. El viejo está sentado en una silla, perdido entre sus fantasmas. Julio descubre que no solo no se reconstruyó, sino que la vida ha pasado por completo por encima de él. Habiendo visto en el presente de Manolo un reflejo de su posible futuro, huye del lugar. Al volver al departamento, encuentra una ambulancia que lo está esperando para devolverle a Elena antes de tiempo. Finalmente, tras pelearse sutilmente con los conductores de la ambulancia, no tan sutilmente con la viuda del séptimo segunda y señalar una vez más la necesidad por parte de los vecinos de males ajenos que opaquen los propios, cierra el capítulo. Intenso, lo sé. Y cómo no, si vamos de la mano de Julio en espiral descendente. ¿Les apetece descender un poco más? Yo espero que sí, porque llegó el momento de dar paso a este no cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño,
a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad, y por último, no por ello menos importante, a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta Los bosques de Uppsala de Álvaro Colomer. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. De repente han pasado 3 días desde que mi mujer buscara los confines del armario. Durante todo este tiempo hemos evitado conversar sobre lo ocurrido, delegando en la televisión la tarea de charlar por nosotros, e incluso haciéndonos los sordos cuando durante cierto programa de testimonios, un invitado explicó su intento de ahorcarse, a todas luces un intento grotesco con las medias de su madre. No obstante, ayer por la tarde, cansado de reducirme al silencio y harto de abandonarme a la quietud, telefoné al médico del pabellón de urgencias psiquiátricas, pidiéndole consejos sobre el modo más efectivo de abordar el asunto, y apenas le hube reconocido que todavía no me había atrevido a sacar el tema del suicidio a colación, cuando descargó su ira llamándome irresponsable y conminándome a hacer un esfuerzo por demostrar que la paciente se había casado con un hombre de verdad y no un cobarde incapaz de encarar la nueva situación. Tras agradecer al facultativo la sinceridad de sus palabras, reconocimiento al que por cierto respondió colgando bruscamente el teléfono, me planté delante de Elena, dispuesto a coger las riendas de nuestro matrimonio. Pero al punto de anunciarle mi deseo de entablar una conversación sobre los acontecimientos por ella protagonizados la noche de nuestro 5º aniversario, mi mujer abandonó el sofá, aseguró que necesitaba una ducha y corrió a refugiarse en el lavabo, de donde no salió hasta 1 hora y media después, tiempo durante el cual deambulé por el pasillo de casa, primero preparando un discurso sobre la importancia de restablecer la comunicación entre nosotros, después rememorando el diálogo mantenido con el psiquiatra la noche de los armarios, y por último contando las tablas del parqué, si no mal recuerdo, 15. Con todo, cuando hubo transcurrido demasiado tiempo desde que Elena se recogiera en un lavabo donde, además de botes de shampoo, también había tijeras para las uñas, cuchillas de afeitar y otros objetos afilados, enganché la oreja a la puerta para asegurarme de que mi esposa continuaba en movimiento, y al cabo, habiendo confirmado que seguía con vida, me dirigí a la nevera resuelto a preparar la cena. Pero los pensamientos aciagos ya habían encontrado acomodo en mi cabeza, de manera que al echar un vistazo a los cajones de la cocina, me agobié ante la enorme cantidad de cuchillos, así como de productos tóxicos susceptibles de transformarse en armas mortíferas en manos de una persona tocada por el llamado mal de los balcones. La posibilidad de que Elena volviera a atentar contra sí misma empleando algún utensilio de aquellos me abrumó tanto que tiré todos los cuchillos a la basura, y ya había empezado a vaciar una botella de lejía cuando adiviné, junto al quicio de la puerta, la silueta de mi esposa. Por descontado, una silueta en cuyas facciones se adivinaba una mueca de desprecio tan sincera, tan rematadamente sincera, que por un instante pensé en echarle la solución alcalina sobre el rostro. Desconozco cuánto tiempo permaneció en aquella posición, ella observándome con unos ojos henchidos de desdén y yo volcando el contenido de la botella por el desagüe.
Pero al caer el último chorro sobre el conducto del agua, Elena extendió un brazo, me apuntó con el mando a distancia del televisor y apretó el botón de apagado. No el del volumen, ni el del cambio de canal, ni tampoco el de mute, sino el de apagado y ningún otro botón. Después, sin duda decepcionada por el hecho de que yo no me hubiera desvanecido, regresó a ese sofá desde donde, ahora sí, encendió la pantalla empleando el mismo control remoto. Lógicamente no quise desperdiciar la oportunidad de plantarme delante de ella para preguntarle, casi al borde del llanto, cómo podía ayudarla a salir del pozo en el que se encontraba, y para obtener como única contestación el silencio. Aún con eso insistí. Volví a la carga porque necesitaba respuestas a las incertidumbres planteadas tras su intento de autolisis. Así que la apremié una vez más, al presente anegado en lágrimas, y lo hubiera hecho en una tercera ocasión si en ese preciso instante ella no hubiese esgrimido nuevamente el mando, apuntando hacia mi barriga y cambiando de canal a través de mi cuerpo, comprobando de este modo que, si bien no podía apagarme, sí que estaba capacitada para ignorarme. Pero nuestros desencuentros no concluyeron con el incidente de ayer por la tarde, porque hace unas horas, tras reparar en la escasez de víveres, he tratado de convencer a mi esposa para que me acompañara a hacer la compra, y ella, sacando a relucir su cada vez más habitual economía de palabras, simplemente ha dicho no. Después, mientras yo permanecía paralizado sin saber cómo afrontar esta nueva crisis, me ha recomendado que me vaya acostumbrando a dejarla sola porque, cariño, no podrás vigilarme eternamente. Y le he dado la razón. Su reflexión me ha obligado a concienciarme de la imposibilidad de controlar siempre y en todo momento sus actos, no quedándome más remedio que adaptarme a las actuales circunstancias, en especial a la certeza de que la permanencia de mi esposa en este mundo dependerá única, absoluta y exclusivamente de ella y de nadie más que ella. Las exigencias de nuestra sociedad me obligarán a alejarme de su lado en cualquier momento. El decano requerirá mi presencia en el laboratorio. Los vecinos organizarán otra reunión de escalera. Su hermano la invitará a comer en su casa o, mucho más pueril pero al mismo tiempo más realista, los rollos de papel higiénico se agotarán y alguien tendrá que ir a comprarlos. En breve, la vida reclamará mi incorporación a la normalidad en cualquier momento, obligándome a confiar en la capacidad de mi esposa para quedarse a solas sin cometer ninguna estupidez o, en su defecto, en la potencia de los antidepresivos para quitarle de la cabeza cualquier ocurrencia suicida. Y como las palabras de Elena me han hecho comprender algo tan elemental como esto, hoy he ensayado por primera vez el sufrimiento que habré de padecer cuando, en el decurso de los próximos 10 años, me ausente de su lado por cualquier motivo. A tenor del resultado, pronostico una década de angustias, porque mi escapada ha sido un desastre. Aunque me había propuesto regresar a casa en menos de 15 minutos, he necesitado más de 3/4 de hora para llenar el cesto de la compra, aguardar el turno en la cola del supermercado y dispararme por las calles de vuelta a mi apartamento. Al principio he disfrutado recorriendo los pasillos del colmado porque el frenesí de ese establecimiento me ha abstraído de la realidad, como si las satisfacciones del consumismo, con sus ofertas de la semana y sus cheques de descuento, suprimieran las preocupaciones que acostumbran a rondar por la cabeza de los ciudadanos, preocupaciones como puedan ser las dificultades para llegar a fin de mes, los problemas con el abuso de alcohol o las zozobras por las esposas dispuestas a cortarse las venas tan pronto como se queden solas. Durante unos minutos he olvidado esos temores, pero al cabo de un rato en concreto, mientras aguardaba turno en la cola de salida, la imagen de mi mujer, una vez más con los ojos en blanco a causa de los barbitúricos, ha reaparecido en mi cerebro con una potencia extraordinaria y ya no he podido aplacar la ansiedad.
Para colmo, la cajera de ese supermercado, por más señas una inútil de cuidado, realizaba su trabajo con una ineptitud supina. La chica pasaba el lector óptico sobre los códigos de barras sin conseguir que estos quedaran registrados en el ordenador, y aun cuando resultaba evidente que la pistola se había estropeado, la moza, a quien en ningún momento se le ha ocurrido teclear las series numéricas con sus deditos, se ha empecinado en usar la maldita máquina. Cuanto más se obstinaba en alisar manualmente los paquetes para hacer las etiquetas legibles, más se impacientaban los integrantes de una cola cuyo constante serpenteo aumentaba a su vez el nerviosismo y por ende la torpeza de la cajera, creándose de este modo un círculo vicioso imposible de interrumpir, hasta que en cierto momento, a buen seguro harto de esperar, un cliente ha espetado a la dependienta. «¡Date prisa, joder, que no tenemos todo el día!» Comentario al que se han sumado otras personas, quienes no se han privado de llamar imbécil y retrasada y tonta del culo a la chavala, agobiándola hasta tal punto que los productos han empezado a caérsele de las manos. Y ya me disponía a sumarme a los improperios cuando el encargado del supermercado, un chico de la misma edad que la insultada, se ha puesto al frente de la caja, con la arrogancia propia de quien se cree imprescindible para enmendar un entuerto. Solo entonces ha empezado a moverse la cola, y apenas 10 minutos después, cuando el cobrador ya había despachado a los 5 clientes situados delante de mí, le he pedido que se diera prisa. Por favor, que mi mujer está muy enferma y tengo que llegar pronto a casa. Pero ha sido un error, porque el niñato, acaso tomándome por el instigador de la anterior revuelta, ha decidido vengarse de todos los folloneros a través de mi persona. Primero se ha puesto a inflar globos con el chicle que mascaba, después ha fingido que el ordenador se había estropeado y por último, ¿cómo no?, ha intentado pasar los productos por el lector óptico sin ocurrírsele tampoco emplear sus deditos para teclear los números. Cuando le he pedido por segunda vez que, por lo que más quisiera en el mundo, se diera un poco de prisa, el tipo me ha mirado con antipatía y ha pedido a la cajera anterior, es decir, a la inútil de cuidado, que asumiera de nuevo el mando, cosa que ha retrasado mi salida del establecimiento unos 5 minutos más. Así las cosas. Tan pronto como he abandonado el supermercado, he echado a correr en dirección a mi casa, a donde hubiera llegado en un santiamén si no hubiese topado, al doblar la penúltima esquina, con el perro de mi vecino atado a una farola. El mismo chucho que se pasa las primaveras ladrando y los veranos encajando puntapiés. El mismo que consigue que sea yo quien agache la cabeza cuando nos miramos fijamente desde nuestros respectivos balcones. El mismo que docenas de veces me ha humillado ante la presencia, a estas alturas indiferencia, de mi esposa. Al tropezar con ese piojoso en medio de la calle, he supuesto a su propietario en alguna tienda de los alrededores y, necesitado como yo estaba de liberar la rabia acumulada durante los 3 últimos días, le he arreado un taconazo en una de sus pezuñas, tras el cual algunos transeúntes alarmados por el alarido del animal se han dado la vuelta. Pero en esa ocasión no me ha molestado saberme el centro de todas las miradas, ni siquiera cuando un anciano, alzando el bastón con la misma insidia mostrada por mi mujer, cuando esgrimió el mando a distancia, me ha espetado que «¡Solo los cobardes maltratan a los seres irracionales!», ni tampoco cuando una panadera, una brutalmente parecida a la de mi infancia, ha abandonado su establecimiento para anunciarme su intención de llamar a la policía. Nada de esto me ha importado. En todo caso, lo contrario. Contemplar la pezuña en sangre viva, con sus uñas arrancadas de raíz, sus cojinetes colgando de los tendones y su pelambrera ensangrentada sobre los músculos,
además de observar con detenimiento el dolor impreso en el rostro del Pelanas, así como el odio manifiesto en las facciones de los peatones, un odio muy superior al mío respecto al perro, pero similar al de mi madre respecto a Manolo, contemplar todas esas cosas, considero ahora, me ha provocado placer, un placer colindante con el éxtasis, por saberme capaz de emprender acciones contra quienes me ladran, me amenazan o simplemente me complican la vida. Y todavía me he sentido más satisfecho cuando a continuación me he encarado a la panadera que me había amenazado con telefonear a la policía, pues al viejo del bastón ni siquiera lo he mirado, recomendándole no meter las narices ni los croissants donde no la llaman. Sucia cotilla, porque estoy harto de la gente como tú, la gente que chismorrea sobre los demás para entretener sus vidas, sus repugnantes y asquerosas y aburridas vidas de mierda. De toda esa chusma estoy hasta las pelotas, gorda maloliente. Así que no me toques los cojones y cierra la puta boca, si no quieres que te meta una barra de pan por el culo. Y aunque esa mujer me ha observado, como suele hacerse con los locos de atar, me he quedado la mar de contento al liberar, de una vez por todas, las palabras encalladas en mi cerebro desde tiempos remotos. Pero aún me he sentido más a gusto cuando, a continuación, he echado un vistazo al perro y al anciano y a la panadera, y después a la pezuña del perro y al bastón del anciano y a la cofia de la panadera, y de continuo a las uñas rotas del perro y a las arrugas también rotas del anciano, y a los labios igualmente rotos, en este caso de tanto cotorrear de la panadera, convenciéndome con estas observaciones de la existencia de una agresividad latente en mi interior. Una agresividad sin duda incrementada por las circunstancias actuales, las horribles y espantosas y estresantes circunstancias actuales. Y ha sido entonces cuando he comprendido a qué se refería el psiquiatra cuando me dijo eso de que Elena necesitaba sentirse respaldada por un hombre. Señor Garrido, por un hombre de verdad. Porque hace un rato, cuando todo esto ha ocurrido, y en especial cuando me he dado cuenta de que todo esto realmente había ocurrido, me he creído, quizá por primera vez en mi vida, un tipo estupendo. Mi actuación me ha satisfecho tanto que me habría quedado junto al chucho a la espera de la aparición de su dueño, a quien me hubiera encantado arrear una patada en la boca idéntica al pisotón en la pezuña de su mascota. Pero el temor a estar perdiendo un tiempo precioso me ha empujado a caminar hacia mi casa, ahora henchido de una nueva personalidad, con la frente bien alta, como si de repente hubiera devenido en un hombre extraordinario, o como si los años con la personalidad metida hacia adentro y nunca hacia afuera hubieran tocado a su fin. En este estado de euforia me hallaba cuando he atravesado el umbral de mi apartamento y me he dirigido al comedor, donde he encontrado a Elena sentada en el sofá. De nuevo sentada en el sofá con la televisión de fondo, y ni siquiera he soltado las bolsas del supermercado cuando, arrancándole el mando a distancia de las manos, le he dicho: prepárate, porque te guste o no, vamos a hablar sobre tu intento de suicidio. Tras esta exigencia, dejada caer hace unos segundos, mi esposa se queda pasmada, probablemente sin atisbar de dónde he sacado la entereza para alzarle la voz, y cuando entreabre los labios para responder, quizá responder algo sumamente importante, algo así como el motivo por el que trató de quitarse la vida, la causa por la que pretendió abandonarme de la peor de las formas posibles, de una forma tan horrible como pueda ser entrando en un armario con una sobredosis de barbitúricos en el estómago. Suena mi teléfono móvil, en cuya pantalla parpadea el nombre de mi auxiliar de laboratorio, y el corazón me da un vuelco. Mi ayudante solo llama cuando hay una noticia de importancia capital, así que miro a Elena tratando de transmitirle mi inquietud, igual pidiéndole una tregua de 5 minutos, y me engancho al auricular para escuchar una voz, la de Nuria, gritando:
¡Lo hemos encontrado, Julio! ¡Lo hemos encontrado! Ni qué decir tiene que no requiero de más explicaciones para comprender que se refiere al mosquito tigre, al anhelado díptero, conocido científicamente como Aedes albopictus, un insecto al cual me he dedicado en cuerpo y alma, aunque tal vez más en alma que en cuerpo, durante los últimos 2 años de mi existencia. Mi colaboradora proclama a grito pelado su alegría. ¡Lo tenemos, Julio! ¡Te juro que esta vez lo tenemos! Pero yo permanezco rígido como una estatua, la mirada clavada en el techo y el puño cerrado en torno al móvil, agradeciendo al cielo el haberme recompensado de una puñetera vez por el sufrimiento padecido no solo durante los 3 últimos días, sino durante toda una vida de traumas y soledades. Observo la lámpara del pasillo como si esa luz simbolizara la pupila de Dios o, ¿por qué no?, como si esa misma bombilla ocultara la sonrisa de mi vecina. Me refiero a la saltimbanqui de mi infancia, regresada para la ocasión desde las entrañas del infierno. Lógicamente, un infierno dantesco donde las almas de los suicidas pasan la eternidad retorciéndose dentro de los árboles plantados en el denominado Bosque de los Suicidas, para hacerme entrega de la buena nueva anunciada por mi ayudante. En estos instantes recuerdo perfectamente que a la edad de 9 años, después de presenciar la precipitación de aquella mujer y tras permanecer 4 días llorando en mi dormitorio, del que por cierto me sacó mi madre a empujones porque quería que me reincorporara a la rutina lo antes posible, a aquella edad, digo, me convencí de que el espíritu de la difunta, por paradójico que esto fuera, había pasado a ser mi ángel de la guarda. No sé cómo terminé transformando a la causante de todos mis males en la responsable de todos mis bienes, pero el caso es que 4 días después de presenciar su caída, mi cerebro endulcoró la realidad figurándose el alma de la vecina, arrepintiéndose de las nefastas consecuencias que una acción como la suya habría de tener en una mente preadolescente como la mía. Y esa misma noche soñé que la difunta, mejor dicho, el espíritu de la difunta, entraba a hurtadillas en mi habitación, se sentaba a los pies de mi cama y juraba resarcirme, en un futuro tal vez lejano, de semejante jugarreta. Como es natural, el paso de los años diluyó ese recuerdo entre los claroscuros de mi memoria, o al menos así lo creía yo hasta este preciso momento, cuando las reminiscencias sobre el ángel custodio retornan a mi cabeza y me descubro a mí mismo dejándome cegar por la bombilla del corredor, mientras agradezco su intervención en la posible captura del primer mosquito tigre de este país. Y todavía dirijo mis pensamientos tejas arriba cuando entreoigo la voz de Nuria contándome que ayer por la tarde el director de un ambulatorio contactó con la universidad para informar sobre cierto incremento de consultas por unas picaduras poco habituales en su localidad. El médico se dirigió a nosotros porque las erupciones detectadas en sus pacientes abultaban demasiado como para provenir de una especie autóctona, amén de que los afectados habían sido atacados durante el día y en varias zonas del cuerpo, circunstancias harto extrañas en el comportamiento de los dípteros nacionales. De cualquier modo, cuando al fin retorno a la realidad y aparto la mirada de la lámpara, insto a mi ayudante a no lanzar las campanas al vuelo antes de tiempo, puesto que existen muchos insectos capaces de producir síntomas similares a los del mosquito tigre. Y entonces Nuria, de seguro ofendida por mi desconfianza, me replica que ha mandado por correo electrónico fotografías de las erupciones detectadas en dicho ambulatorio. Mientras continuamos hablando, entro en mi email para descargar tales imágenes, ratificando al instante que la becaria no se ha precipitado, que las hinchazones en estos brazos son idénticas a las de los manuales de entomología, donde se muestran las reacciones cutáneas tras el ataque de la Aedes albopictus, y que nos encontramos a un peldaño, de una vez por todas, de nuestra consagración profesional. Y es ahora cuando grito: ¡Lo hemos pillado, Nuria! ¡Hemos pillado al bicho de los cojones!
Existe una gran variedad de insectos viajando de un país a otro gracias al constante flujo de mercancías entre distintos puntos del planeta. Pero sin duda ha sido el mosquito tigre el que mejor provecho ha sacado de semejante comercio. Durante las 2 últimas décadas, este díptero asiático ha colonizado tantas naciones que se ha convertido en el santo de las 2 pistolas para multitud de gobiernos, los cuales invierten toda suerte de recursos para controlar la plaga y se muerden los puños por no haber anticipado unos programas de prevención que les hubieran permitido actuar apenas se hubiese localizado el primer ejemplar, y no cuando la colonia ya rozara el cenit de su expansión. Afortunadamente, algunos estados han aprendido de los errores cometidos por otros y al presente desembolsan cuanto haga falta para localizar un espécimen que demuestre el inicio de la colonización, momento a partir del cual se puede activar un sistema de contención de plagas mucho más barato, amén de efectivo, que cualquier programa de extinción iniciado de manera tardía. Cuando presenté mi tesina sobre el consabido díptero, del que por cierto quedé prendado durante el transcurso de una clase dedicada a las especies invasoras, no se me ocurrió que el Ministerio de Sanidad, en coalición con el de Medio Ambiente, estuviera dispuesto a subvencionar un programa para la detección de dicha especie. Pero mi esposa me incitó a complementar mi trabajo recomendando a las autoridades pertinentes la creación de un departamento encargado de prevenir la expansión de un insecto capaz de procrear en millones de lugares y de transmitir, al menos en las geografías calurosas, la malaria. A las pocas semanas, el decano de la facultad me convocaba en su despacho para preguntarme si yo estaría dispuesto a gestionar los recursos aprobados por el Consejo de Universidades para buscar indicios que demostraran la aparición de ese insecto en nuestro territorio. Queda claro que dije que sí. Luego, cuando ya hubimos estrechado las manos, aquel mismo hombre me guiñó un ojo mientras, falseando un tono de confidencia, aseguraba que añadir lo del paludismo en la última página de mi tesina había sido un golpe de efecto extraordinario. Y parecía usted tonto, dijo, pero el decano se pasaba de listo, porque el auténtico motivo por el cual admitieron a trámite mi propuesta no fue el temor a la propagación de dicha enfermedad, sino el miedo a tener que soltar más dinero si no se actuaba a tiempo. Estoy seguro de que el presupuesto para llevar a cabo mi proyecto vino en realidad propiciado por un documento adjunto a mi informe donde se explicaba que el Ayuntamiento de Roma gastaba 25 millones de euros al año en la lucha contra una plaga que, además de incordiar a la población y de incrementar el gasto en sanidad, espantaba a los turistas, así como por una carta redactada por un biólogo italiano que aseguraba que semejante dispendio se habría reducido a una 1/6 parte si su gobierno hubiera creado un laboratorio destinado a la detección de la primera colonia de mosquitos tigre en el país. Y también por otro informe elaborado por un economista de prestigio internacional que apuntaba a la posibilidad de que, debido a la creciente importación de productos asiáticos en el mercado europeo, ciertas especies invasoras, entre las que por supuesto se encontraba el mosquito tigre, llegaran a convertirse en una auténtica carga para todos los miembros de la comunidad, cosa que influiría considerablemente en los gastos de los países menos preparados para dicha invasión. No hay duda de que el dato de la malaria debió de asustar a los funcionarios de la administración pública, pero no puede creerse que hizo lo mismo con los científicos encargados de aconsejar a dichos burócratas sobre la conveniencia de destinar fondos a mi propuesta, ya que cualquier entomólogo con 2 dedos de frente sabe que, para transmitir una enfermedad, primero hace falta que exista dicha enfermedad, y en este país no hay paludismo.
Aún así, los ministerios de Sanidad y Medio Ambiente hicieron caso de mi advertencia sobre la necesidad de crear una red de información, por supuesto centralizada en mi persona, que advirtiera sobre la aparición de cualquier erupción cutánea distinta a las causadas por los insectos autóctonos, momento a partir del cual se desplegaría un sistema preventivo diseñado para la ocasión. Unos 3 meses después, cuando ya casi no me acordaba de mi propuesta y cuando ya me había lanzado a la búsqueda de trabajo en alguna empresa privada, recibí los fondos para arrancar mi estudio. Se puso a mi disposición un cuartucho en los sótanos de la facultad y se me adjudicó una becaria, Nuria, para ayudarme en mis labores. La primera parte de un proyecto dedicado a la localización de una especie invasora, como puede ser el mosquito tigre, consiste en telefonear a todos y cada uno de los hospitales, farmacias y ambulatorios existentes en el país, solicitando a los responsables pertinentes que contacten con el investigador tan pronto como sospechen de alguna erupción poco frecuente en la epidermis de sus pacientes. Por tanto, durante los 4 meses iniciales me dediqué íntegramente a realizar montones de llamadas, procurando siempre conversar con las personas adecuadas, a quienes repetía la cantinela sobre mi trabajo hasta asegurarme de que comprendían la importancia del mismo. Casi nunca hubo objeciones a la hora de conseguir la colaboración de dichos individuos, pero en algunas ocasiones detecté cierta indiferencia ante mis palabras, como si se aburrieran escuchándolas o como si no alcanzaran a entender la trascendencia de las mismas. Y no comprendí el motivo de ese pasotismo hasta que no visité la Consejería de Agricultura de una delegación provincial, donde hallé un tablón de anuncios con decenas de solicitudes en parte cercanas a la mía. Búsqueda de un asentamiento de mariposas de los geranios, plan de envenenamiento masivo de hormigas argentinas, pautas de comportamiento ante la presencia de picudos rojos, cartografiado de colonias de polillas orientales y así un montón de investigaciones concernientes a otras especies igualmente invasoras, a las que había que sumar las peticiones de un colectivo de biólogos, tildados de chalados por el resto de la comunidad, empeñados en demostrar la existencia de insectos transgénicos, supuestamente lanzados al mundo por multinacionales sin escrúpulos. El descubrimiento de que mi proyecto era una gota más en el inmenso pantano de las subvenciones concedidas por el gobierno, así como la certidumbre de que mis 4 meses de llamadas probablemente habían caído en saco roto y de que estaba dedicando mis esfuerzos a la localización de un insecto milimétrico en un territorio kilométrico, me desanimó, pero una vez más fue mi esposa quien, haciendo gala de aquella capacidad hoy perdida para insuflarme ánimos, me recordó que debía enorgullecerme de formar parte del colectivo de científicos con investigaciones de importancia nacional en su haber. 5 minutos después de escuchar sus palabras, saqué nuevamente pecho, me encerré en la habitación del bicho y tracé las líneas generales de la segunda parte del proyecto, que no era otra que trasladarme a las ciudades portuarias, a la búsqueda de cargueros donde pudiera haberse escondido alguna colonia de Aedes albopictus. Los estudios llevados a cabo en distintas universidades han demostrado que el mosquito tigre se desplaza de un continente a otro, oculto en los contenedores de mercancías, estando bajo especial sospecha aquellos barcos que transportan cañas de bambú o neumáticos de segunda mano, ya que dichos objetos almacenan en su interior unas cantidades de agua idóneas para la puesta de huevos. Las larvas viajan en esos lugares sin que los controles aduaneros las detecten, y cuando dichas embarcaciones atracan en los puertos, los insectos salen al exterior haciendo inviable todo intento de impedir la colonización y solo permitiendo a partir de entonces cierto control sobre la misma.
A decir verdad, el mosquito tigre no desestabiliza el ecosistema invadido. Incluso podría decirse que lo enriquece, pero sus picaduras resultan tan molestas que la población acude en tropel a los ambulatorios, disparando el presupuesto municipal para la sanidad pública y, en consecuencia, desesperando a los alcaldes. Eso sin olvidar que la prensa enseguida se hace eco de la capacidad del díptero para transmitir malaria y dengue. Naturalmente, cuando los kioscos, los telediarios y los radios anuncian la presencia de un insecto capaz de portar semejantes enfermedades, los gobiernos escupen cantidades ingentes de dinero. Y es ahí donde entramos los entomólogos como yo. Estoy convencido de que, cuando haga pública la localización de la primera colonia de mosquitos tigre en nuestro país, acudirán pelotones de periodistas a mi laboratorio. Pero también estoy seguro de que, antes de permitirme conceder una sola entrevista, el decano me llamará a su despacho para recordarme que no me olvide de dar la sensación de que todo, absolutamente todo, incluyendo en ese todo lo que desconocemos, está bajo control. De lo contrario, no solo cundiría el pánico entre los hipocondriacos del país, sino que, mucho más importante, nos retirarían la subvención. Pero no hay nada controlado. Todo método científico depende en mayor o menor medida del caos, en compañía del azar, como demuestra el hecho de que hace menos de un año, durante la segunda fase de mi proyecto, yo mismo inspeccionara el puerto donde ahora aparece el mosquito tigre. Estuve allí y no sirvió de nada. Me desplacé hasta aquella población porque los del departamento de aduanas me informaron sobre el atraque de un carguero repleto de neumáticos chinos, y antes de que la embarcación doblara el horizonte, yo me fumaba un cigarrillo en el muelle. Recuerdo que, cuando advertí al capataz sobre mis intenciones de revisar la mercancía antes de su descargue, así como cuando esgrimí el documento acreditativo de mis poderes sobre aquellos contenedores, el hombre me repasó de pies a cabeza, lanzó un escupitajo al mar y, pasándose el antebrazo por la frente, me dio un margen de 6 horas para realizar mi labor, plazo a partir del cual ordenaría a sus operarios el transporte de aquellas ruedas hasta la fábrica de recauchutado que las había comprado. Al principio me pareció tiempo suficiente como para hacer las inspecciones pertinentes, pero al descubrir que las tripas de aquella embarcación alojaban el mayor cargamento de neumáticos jamás visto por mis ojos, comprendí que necesitaría más de 3 días para cumplir, ni que fuera someramente, con mi cometido. De hecho, mi ayudante y yo invertimos toda la mañana en revisar 5 de los 30 contenedores allí almacenados, y justo cuando el reloj marcó las 3 en punto de la tarde, el capataz entró nuevamente en la bodega, me apuntó con su linterna y me ordenó largarme con viento fresco. Pero me negué. Esgrimí una vez más el legajo donde se me autorizaba a retener, durante el tiempo que yo considerara necesario, cualquier embarcación sospechosa de transportar especies invasoras. Y luego aseguré que la obstrucción de mis funciones implicaría una sanción administrativa, si no penal, de no poca envergadura. No cabe decir que solté esta amenaza tratando de disimular el tembleque de mis piernas, un tembleque derivado de mi falta de costumbre respecto a situaciones de este calibre. Y tampoco es necesario aclarar que mantuve estas cerniduras hasta que el capataz lanzó un nuevo escupitajo, en esta ocasión contra un contenedor, recomendándome con toda sinceridad que, por mi propio bien, no le tocara los huevos. Tardé en reaccionar. La situación resultaba demasiado violenta para un individuo como yo. Esto es, para un individuo poco avesado en los enfrentamientos, por lo que ya me disponía a obedecer a mi contrincante cuando se me ocurrió, casi de casualidad, mencionar la palabra malaria, instante en el que el marinero contrajo el rostro. Un hombre de mundo como él debía de comprender las implicaciones de esa enfermedad porque sin duda había presenciado en algún punto del pasado los lamentos de cualquier compañero de viaje, e incluso puede que los suyos propios, afectado de paludismo.
así que retrocedió unos pasos, miró a su alrededor como quien busca fantasmas y, tras arrearse una colleja a sí mismo, probablemente convencido de que había notado un insecto rondando su cuello, avanzó de nuevo hasta donde yo me encontraba. Entonces se arremangó la camisa, mostró unos brazos que parecían martillos y cuando ya creía que iba a partirme la cara, me rogó que lo inspeccionara a la búsqueda de picaduras. Un rato después, cuando le hube asegurado en más de 5 ocasiones que no presentaba ninguna erupción sospechosa, se alejó de la bodega, advirtiéndome de que el dueño de la empresa importadora había telefoneado preguntando por el motivo de la tardanza en el descargue de la mercancía, cosa que indicaba que en breve se personaría en el muelle para dirigir él mismo la operación. «Y a ese se la sudan los mosquitos», añadió. Así las cosas. Mi ayudante y yo trabajamos de lo lindo durante las siguientes 3 horas, un tiempo que solo nos permitió inspeccionar 4 contenedores, y al cabo de dicho plazo, otro hombre, en esta ocasión vestido con americana y corbata, irrumpió en la bodega. Avanzó hasta donde nos encontrábamos y se identificó como el director de la fábrica de recauchutado. Solo tuve que fijarme en sus facciones para deducir que ese empresario no se achicaría con la misma facilidad que el capataz. Aquel perro viejo era consciente de que, si localizábamos una cría de Aedes albopictus en su bodega, embargaríamos los contenedores durante semanas, y no estaba dispuesto a permitir semejante ruina para su negocio. Por eso no atendió a explicaciones. Se limitó a ordenarnos el inmediato abandono de su barco, completando sus palabras con una ojeada a los 2 armadores, sino gorilas, situados a su espalda. Cuando un instante después interpuse entre nosotros la acreditación del Ministerio de Sanidad, mi adversario, siempre con la calma disfrazada de educación, se encendió un cigarro, leyó el membrete del legajo y, mostrando en su rostro lo que me pareció la mismísima sonrisa del diablo, dijo que ahora ya sabía dónde vivía. Luego señaló la puerta de salida y obedecí. Por supuesto que obedecí. En realidad obedecí sin pensármelo 2 veces. Apenas un año después, cuando todavía siento en mi interior la rabia de aquel entonces, una rabia más dirigida hacia mi cobardía que hacia aquel individuo, podría decirse que una rabia contenida parecida a la que me ha acompañado durante toda mi vida, el mosquito tigre ha sido localizado en las pedanías de ese mismo puerto, y me encoleriza pensar que yo, y solamente yo, y nadie más que yo, facilité la colonización de nuestro territorio nacional por mi lamentable falta de carácter. Apenas unos segundos después de recordar aquellas circunstancias, ordeno a mi ayudante que alquile un par de habitaciones en algún hotel de la zona afectada, que empaquete el instrumental que habremos de necesitar y que cancele todos los compromisos, cuando menos durante una semana. Después cuelgo el auricular, cojo mi agenda de contactos y justo antes de ponerme a llamar a los organismos oficiales implicados en mi proyecto, me miro al espejo para darme cuenta de que ahora mismo, cuando mi esfuerzo de 2 años ha obtenido su recompensa, también cuando llega el momento de que demuestre mis dotes como científico de campo, me siento un hombre de mente lúcida. Sé lo que debo hacer y no vacilo al hacerlo. Actúo de un modo natural, sin dejarme llevar por la excitación, con la calma que se espera en todo profesional. Es mi momento. No hay duda de que lo es y nada me detendrá. Ni los empresarios del caucho, ni las presiones de las esposas, ni los perros atados a las farolas. No pienso permitir que todas esas estupideces, al menos así me lo parecen en este instante, se interpongan en mi camino y tomaré cuantas decisiones sean necesarias para impedir que durante las próximas semanas, es decir, durante el tiempo habitual en la captura de un díptero de esos, se obstaculice mi quehacer.
Así que agarro el teléfono y en primera instancia marco el número del director del Departamento de Biología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y a poco de escuchar un saludo al otro lado de la línea, suelto que yo, Julio Garrido, he localizado la primera colonia de mosquitos tigre en nuestro país. Pronuncio la frase con la boca bien grande, porque se trata del anuncio oficial sobre mi descubrimiento y porque, ¿a qué engañarse? Me siento absolutamente orgulloso de mí mismo. Sin embargo, al instante escucho una respuesta que me deja helado. ¿Que qué de qué? Y entonces me doy cuenta de que no he descubierto la penicilina, ni la energía nuclear, ni tampoco la vacuna contra el cáncer, sino un mosquito diminuto, un mosquito incluso ridículo. Pero no quiero dejarme dominar por las inseguridades. Así que reflexiono durante unos segundos sobre la respuesta escuchada hasta comprender que, aun cuando yo pensaba que el teléfono sonaría en el despacho del director, estoy hablando con el bedel del edificio, a quien de inmediato exijo que me pase con el máximo responsable del centro. ¿De parte de quién? De Julio Garrido. ¿Julio qué? Garrido. ¿Y qué es lo que dice que ha localizado? La primera colonia de mosquitos tigre. La primera colonia de... Repite mi interlocutor mientras intuyo anota la frase en un papel. Mosquitos. De mosquitos tigre, no olvide lo de tigre, que es muy importante. ¿Un tigre? ¿Pero usted qué ha descubierto? ¿Un mosquito o un tigre? He descubierto un insecto que se llama mosquito tigre. No son dos animales distintos, sino uno solo. Mosquito tigre. ¿Lo entiende? Sí, hombre, sí, no se enfade. Lo tengo todo bien apuntado. No se preocupe. Ahora mismo voy a ver si el señor director está libre. Un momentito, ¿vale? Vale. Enseguida vuelvo, ¿eh? Le espero. No cuelgue. Sobre todo no cuelgue. Que no, hombre, que no cuelgo. Cuando ese desconocido deja el teléfono sobre la mesa, afino el oído tratando de adivinar qué hace. No oigo pasos, tampoco palabras, ni siquiera movimientos. Creo que el conserje no me ha tomado en serio y que no pretende pasarme con nadie. Además, capto un leve silbido al otro lado de la línea y me lo imagino con los pies sobre la mesa, las manos tras la nuca y la sonrisa en la cara. Permanezco 5 minutos, literalmente 5 minutos con el auricular pegado a la oreja, hasta que al fin escucho su voz. Pues parece que el director no puede ponerse. Está en una reunión importantísima. Ya sabe qué tipo de reuniones son esas, ¿eh? Usted ya me entiende, ¿verdad? ¿Ah, que me entiende? ¿Eh? Desconozco qué diablos ocurre con este tipo, pero no puedo mandarlo al garete porque necesito que me pase con su superior. Sí, claro, respondo, siempre metido en esas reuniones. Es increíble. Increíble. Y a continuación guardamos silencio. Oiga, ¿cree que terminará con su reunión en breve? Pregunto al cabo. Uy, eso nunca se sabe. Unas veces las reuniones duran horas y otras se acaban en 10 minutos. Todo depende del clima. ¿Del clima? Sí, claro, del clima. El clima es fundamental en esas reuniones. No debo insultar a este hombre, me digo. No debo insultarlo. Bueno, pues volveré a llamar en media hora. Como quiera. Aquí estamos para servirle a usted y a Dios. Responde. Ay, cuidado con el mosquito ese, ¿eh? No sea que le pique. Aunque tendría gracia que le picara. Sería usted el primer infectado por picadura de mosquito tigre en este país. Lo famoso que sería entonces. Mucho más que siendo el mero descubridor de una colonia. Caramba, si sería famoso. Tanto que a lo mejor el director interrumpía su reunión y todo. Y cuando parece que va a colgar, añade. Y no se olvide de comprar repelente. Va muy bien para los mosquitos, pero que muy bien. Por suerte, al marcar el siguiente número anotado en mi agenda, contacto con alguien que solo necesita escuchar el nombre del díptero para asegurarme que mañana iniciará los trámites para poner a mi disposición cuantos recursos requiera. Después, cuelga.
No me felicita, no me ofrece su aliento, no me recomienda para el ascenso, solo muestra seriedad y a lo sumo un poco de cortesía. De igual modo, durante las 7 llamadas realizadas a continuación, únicamente detecto satisfacción en el decano de mi facultad, quien en realidad no se alegra por las consecuencias que dicho hallazgo habrá de tener en mi carrera, sino por el prestigio que ese mismo descubrimiento dará a su facultad. Pero no me importa, porque ahora mismo, cuando ya he telefoneado a todas esas personas y por tanto cuando ya he divulgado la noticia a los 4 vientos, no ansío más reconocimiento que el de Elena. Ninguna otra felicitación me interesa tanto como la suya. Así que entro en el salón, pongo los brazos en jarra y grito que soy un entomólogo cojonudo, que mi sistema de rastreo ha funcionado a la perfección y que pronto, cuando la comunidad científica corra la voz sobre la localización de la primera colonia de mosquitos tigre, nuestras vidas darán un giro de 180 grados, sobre todo en lo económico, apunto. Sin embargo, una vez he pregonado estos futuribles a voz en grito, observo con horror que mi mujer se esfuerza por dibujar una mueca de alegría. Yo creía que una noticia de esta envergadura le haría feliz, ni que fuera un poco feliz, pero su reacción dista mucho de colmar mis expectativas. Y es que en esta época de su vida, a mi mujer todo le importa un carajo, todo, salvo las oscuridades del armario. Durante años he anhelado obtener prestigio profesional única y exclusivamente para que ella se sintiera orgullosa de mí, para nada más que para eso. No obstante lo cual, ahora me embarga una sensación de fracaso que se ve incrementada al caer en la cuenta de que no podré iniciar la tercera fase de mi investigación, consistente en mudarme a la localidad donde han aparecido las picaduras, si ella continúa obsesionada con la muerte. Mi ayudante me ha informado del hallazgo más importante en mi carrera. Puede que incluso del descubrimiento más trascendente en el reciente panorama entomológico de este país. Pero las circunstancias de mi matrimonio imposibilitan no solo el disfrute del proyecto, sino la culminación del mismo. Con todo, tras 2 años persiguiendo esta oportunidad, no pienso renunciar. No permitiré que la situación actual obstaculice mi investigación, por lo que medito una solución al problema de mi esposa. En este momento el inoportuno y fastidioso y molesto problema de mi esposa. Y se me ocurre que la única opción viable pasa por llevármela a donde quiera que yo vaya. No hay más remedio que integrarla en mi expedición, porque de lo contrario ella podría aprovechar mi ausencia para arrancarse el alma, cosa que convertiría mi éxito profesional en un fracaso emocional, transformando al hombre más triste del mundo que siempre ha habido en mí en el triunfador más desolado del planeta. Debo convencer a Elena para que emprenda este viaje conmigo, motivo por el cual ahora la miro a los ojos, resuelto a anunciarle que, le guste o no, deberá seguirme allá donde yo vaya, y ya me dispongo a disfrazarle este arreglo con un discurso sobre la importancia para su salud de alejarnos de la ciudad cuando ella, siempre más perspicaz que yo, musita que no piensa abandonar su casa bajo ninguna circunstancia. Luego sube el volumen del televisor. Evidentemente me quedo de una pieza. Soy consciente de que debo sostener esta crisis lo antes posible, principalmente porque cada segundo implica una nueva puesta de huevos por parte del mosquito. Y aunque me gustaría hacerlo de un modo inteligente, no consigo mantenerme lo suficientemente calmado como para pensar con claridad. De modo que en vez de sentarme a su lado para hacerle comprender que el éxito de esta misión supondrá un cambio en nuestras vidas, me descubro llamándola egoísta y niñata y mimada y cobarde y zorra. Sí, también zorra. Llevo tantos años esperando este momento que no logro frenar el arrebato.
Y como ahora mismo noto que el odio crece en mi interior hasta niveles insospechados, me precipito sobre la puerta de casa, salgo al descansillo, bajo los escalones a pares, alcanzo la calle, me alejo del edificio, me detengo en una esquina, lanzo 3 chillidos, golpeo una farola e increpo a cuantos ciudadanos me miran asustados, entre los que se cuentan los mismos policías que 4 días atrás, cuando yo buscaba los restos de mi esposa sobre el asfalto, me observaron desde el coche patrulla. Y cuando he liberado el rencor acumulado en mi interior, así como cuando me imagino a los agentes enchironándome por escándalo público, siento la imperiosa necesidad de dar vuelta, regresar sobre mis pasos y correr junto a mi esposa. Pero entonces, cuando restan pocos metros para alcanzar el portal, descubro a Elena asomada en el balcón, con la cabeza fuera de la barandilla y la brisa azuzándole el pelo. Y aun cuando el movimiento de su cabeza indica que busca algo, probablemente a su marido, le grito: ¡Métete dentro, joder! Apenas un instante después, mientras ella retrocede hacia las sombras de nuestro apartamento, entreveo a la anciana de la terraza contigua sacando la nariz entre tinieblas y, en el edificio de enfrente, al dueño del perro haciendo lo propio tras las cortinas. Por supuesto, con la mascota ahora vendada entre los brazos, la mirada clavada en mí y un dedo señalándome en un claro intento por dejar patente que me reconoce como el agresor de su chucho, a lo que solo puedo responder haciéndole un corte de mangas. Al cabo de un rato, ávido de enmendar mi error, invito a Elena a hablar conmigo. Parece atemorizada. No esperaba una reacción como la que he tenido y ahora agacha la cabeza tal que una niña suplicando perdón por algún estropicio cometido. Mi esposa se había acostumbrado al hombre sumiso que ella misma había ido construyendo a lo largo de 5 años de matrimonio y de repente su criatura se ha transformado en un energúmeno cansado de obedecer. Llevo un lustro sin tomar una sola decisión en mi propio hogar y ya estoy harto. Además, tal como está la situación, no puedo mostrar ternura, sino firmeza, así que aprovecho la coyuntura para preguntarle sin ambajes si todavía quiere morir. No tengo dudas de que durante estos 3 días ella ha pensado en ese asunto varias veces. Puede que incluso se haya sentido atraída por el armario en más de una ocasión, o que haya escuchado la llamada del balcón mientras recorría nuestro pasillo en forma de cruz. Pero en este momento, probablemente con la angustia de quien se siente acorralado, responde: No, te juro que ya no quiero suicidarme, cariño, de verdad que esa idea se ha ido de mi cabeza. Por supuesto, no la creo. Ni la creo ni debo hacerlo. Su accidente aún merodea mi memoria y temo que, si me marcho de casa, ni que sea durante media semana, no resista la tentación. Además, cuando a continuación me asegura que puedo dejarla sola unos días porque no cometerá ninguna estupidez, y sobre todo cuando trata de ganarse mi corazón usando por segunda vez la palabra cariño, ratifico mi postura. Si no me hubiera llamado cariño en 2 ocasiones, tal vez habría flaqueado, pero ese término resulta tan extraño en su boca, chirria tanto entre sus labios, resulta tan falso saliendo de ella que asumo que no debo abandonarla. Y ya estoy cavilando una situación a semejante dilema cuando de pronto alguien enciende una cerilla en la oscuridad de mi cerebro, una que me enseña la salida a este conflicto. Necesito un canguro que pueda permanecer a su lado las 24 horas, una persona que la vigile constantemente, un ayudante que comprenda que no hay diferencia entre controlar a un niño o a un suicida, puesto que ambos pueden dañarse a sí mismo en el instante menos pensado, y la única persona en quien puedo delegar tamaña responsabilidad es, me guste o no, el hermano de Elena. Desde hace unos meses, mi cuñado trabaja en una tienda de discos, un establecimiento pequeño, casi sin clientela, perteneciente a un amigo de Elena que aceptó contratar a Juan, pese a las pésimas referencias que tenía de él, ya que en aquel entonces, y en verdad todavía hoy, mi cuñado era un bala perdida.
Cuando mi esposa me lo presentó por primera vez, me resultó divertido descubrir que tenía un tic consistente en rascarse constantemente la nariz, pero al cabo de unas semanas, cuando tuvimos que internarlo en una clínica de desintoxicación por abuso de cocaína, así como cuando el médico nos aseguró que se estaba destrozando el cerebro, dejó de hacerme gracia para pasar a darme pena, pero no tengo más opción que llamarlo. Aunque está claro que ese tipo, en la actualidad de 32 años, no puede cuidar ni siquiera de sí mismo, es la única persona en quien puedo confiar, amén de la única que aceptaría una labor como esta, dado que la enferma no es otra que su hermana. No obstante, cuando le comento a Elena esta posibilidad, ella sale de sus casillas. No quiere que su familia se entere de lo ocurrido, y la sola mención de este supuesto la enerva tanto que lanza un berrido. Corre a lo largo del pasillo y se encierra en ese lavabo que ha convertido en su particular refugio. Pero su actitud no me amedrenta. He decidido que su hermano pase los próximos 3 o 4 días con ella. Así que encaro a la puerta del cuarto de baño, grito que no hay discusión posible a este respecto y me alejo resuelto a llamarlo. Unos segundos después, ella se abalanza sobre mí clamando que no puedo hacerle semejante jugarreta, que no debo preocupar a los suyos, que por favor no lo haga. Tampoco ahora flaqueo. Es más, me la saco de encima empujándola contra la pared y, tras plantarle un puño a pocos centímetros de la nariz, le advierto que no está en disposición de replicarme. Y entonces ella me mira alucinada. No reconoce al hombre que tiene delante y enseguida, sin duda resistiéndose del golpe recibido en la espalda, se muestra derrotada por el hecho de que yo haya dejado de ceder ante el chantaje emocional implícito a su intento de suicidio. Pero mi esposa sabe adaptarse a todas las circunstancias, como demuestra el hecho de que contraataque con la amenaza del divorcio si hago esa llamada. Comentario que en esta situación se me antoja absurdo, sumamente absurdo, tan absurdo que solo puedo cortarlo de un modo. Prefiero el divorcio a un funeral. Después, al darse cuenta de que mis palabras, por duras que sean, esconden una declaración de amor, quizá la declaración de amor más sincera que le he hecho, se derrumba sobre el sofá y rompe a llorar. Bien, pues eso fue el 4º capítulo de Los Bosques de Uppsala de Álvaro Colomer. Espero lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras suscribiéndote y activando la campanita, dejando un comentario, dando manita arriba, compartiendo, difundiendo. Vale, en esta ocasión solo diré una cosa brevísima pero contundente. Entre más modosita y peinada esté la imagen que mostremos al mundo, más salvaje y despeinada estará aquella que le ocultemos. Vaya sombra la que trae a cuestas el pobre Julito, ¿no creen? En fin, si a ti como a mí te encantan las espirales descendentes en las psiques de los personajes, si deseas hacerme saber tu opinión acerca de esta nave de los gatos locos, si deseas estar al tanto del contenido que publico o si deseas sugerir un cuento o una pluma nueva para cualquiera de las 2 secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast. Puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, mi perfil personal, en YouTube como Damián Sastre Presenta, Casi Diario de un Loco y Damián Sastre Presenta, Déjame leerte un cuento. En mi Instagram, @Casi Diario de un Loco. Ahora también en TikTok como Damián Sastre Presenta, y en la página homónima de Facebook, en donde iré congregando todo lo concerniente a esta nave de los gatos locos y sus múltiples aventuras, las ya emprendidas y las que se están por emprender. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enorme abrazo. Ten una excelente vida y hasta la próxima.